Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para continuar con nuestro estudio acerca de la ciencia psicológica y de los diversos temas que se han establecido dentro de este ciclo, ya dentro del ciclo Repaso UNI. El día de hoy vamos a continuar con el estudio acerca de los procesos psicológicos cognitivos, que ya habíamos iniciado la clase pasada, con la percepción y con la memoria, ¿no? Dos procesos importantes. El primero de ellos, la percepción, que nos permite integrar, interpretar, asignarle un significado a las sensaciones, aquellas cualidades físicas que vamos captando de los diversos elementos que nos rodean, y la memoria como proceso psicológico que nos permite ir guardando, ir conservando información de diversos tipos, ¿ya? Y que luego vamos a poder recuperar, ¿no? Actualizar para poder utilizarlo en distintas situaciones, para poder incluso enfrentar y resolver diversos problemas. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar dos procesos psicológicos considerados superiores, eso quiere decir adquiridos dentro del proceso de socialización y exclusivamente humanos, y también vamos a estudiar una capacidad importante que está directamente relacionada con la imaginación. ¿Ya? Bueno, sin más retraso, entonces presento el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, procesos cognitivos 2, donde vamos a recordar el pensamiento, la imaginación y la creatividad. ¿Ya? Ahora, el pensamiento, sabemos nosotros que es un proceso psicológico importante porque nos libera de nuestra realidad inmediata, no requiere de la presencia del objeto de manera constante para poder representárnoslo, pero sí requiere del lenguaje como aquel conjunto de símbolos por los cuales vamos a poder manifestar o expresar las diversas actividades mentales, ¿no? Del ser humano. Si bien es cierto, entre pensamiento y lenguaje hay una relación muy estrecha, ¿ya? Porque el pensamiento se va a expresar a través del lenguaje, pero no solamente vamos a expresar pensamientos por medio del lenguaje, sino también podemos manifestar nuestros afectos, nuestras necesidades, ¿no? Nuestros deseos, etcétera. ¿Ya? Entonces, el pensamiento como proceso psicológico, como les había mencionado hace un momento, es considerado superior porque se adquiere, ¿no? Según algunos autores, como Jean Piaget, el pensamiento se adquiere alrededor de los 2 años aproximadamente y permite realizar una representación mental generalizada y mediata de la realidad a través de los conceptos, ¿no? Que son las unidades del pensamiento. Cuando decimos que hace una representación mental generalizada de la realidad, nos referimos a que por medio del pensamiento podemos representarnos un conjunto de elementos que comparten cualidades en común. ¿Ya? Ahora, la representación mediata está referida a que mediante el uso del concepto podemos representar elementos u objetos que no están presentes. Ahora, el pensamiento como proceso psicológico hace uso de una serie de operaciones, ¿no? Mentales por las cuales vamos a ir conociendo los diversos elementos de la realidad y la relación que existe entre ellos. ¿Ya? Dentro de estas operaciones, ¿no? Mentales, o también conocidas como las operaciones del pensamiento, encontramos al análisis, ¿no? Una operación mental que consiste en descomponer ya algo o un todo en sus partes o elementos que lo constituyen. ¿Ya? Analizar es dividir, es fragmentar, es descomponer un todo en sus partes para poder conocer mejor las cualidades o las características que posee. Un ejemplo de análisis vendría a ser la descripción de los ingredientes de un postre, por ejemplo, ¿no? Digamos que un queque de naranja, ¿no? Entonces, ese queque de naranja que es un todo, al analizarlo lo vamos a descomponer en los ingredientes que lo constituyen.
¿no? Por ejemplo, no sé, digamos que harina, huevo, mantequilla, azúcar, jugo de naranja, etcétera, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el análisis. Ahí en la imagen que está en la diapositiva también se observa cómo se manifestaría o cómo podemos ejemplificar el análisis como operación mental cuando el todo, que es la bicicleta, la dividimos y la descomponemos en sus diversas partes, ¿no? Ahora, entonces, el análisis vendría a ser la operación del pensamiento por la cual vamos del todo a las partes, ¿no? Del elemento en general a sus cualidades, sus características constituyentes. Una vez que hemos analizado, una vez que hemos descompuesto, que hemos dividido en todas sus partes, no lo vamos a dejar así, sino que vamos a tener que volver a reunirlo, ¿no? Porque si solo analizáramos, nuestra realidad sería un caos, porque todo estaría descompuesto. Entonces, es necesario que una vez analizado un elemento, ¿no? O un todo, tengamos que volver a reunirlo, a reintegrarlo, a reestructurarlo. Y para ello vamos a utilizar la operación mental conocida como la síntesis. La síntesis se define como la recomposición, la reunión, la reintegración de una nueva unidad con lo previamente analizado. O sea, cuando sintetizamos, elaboramos o establecemos o estructuramos un nuevo elemento partiendo de los elementos que hemos analizado previamente, pero considerando solo lo más importante, solo lo más significativo. Por ejemplo, luego de haber leído la obra Romeo y Julieta, es así, de haber analizado la obra, de haberla descompuesto en sus ideas secundarias, sus ideas principales, los personajes, el contexto, ¿no? El tema que aborda, etcétera, establecemos un resumen, ¿no? Por ejemplo, o tal vez extraemos una conclusión, ¿no? De toda la obra, ¿ya? Entonces, la síntesis suele expresarse en los resúmenes, se expresa en los argumentos, se expresa en los esquemas, se expresa en las conclusiones, puede expresarse incluso en los diagnósticos que se establecen en determinadas situaciones, ¿no? O circunstancias, ¿ya? Entonces, análisis es ir de todas las partes y la síntesis es ir de las partes al todo, ¿ya? Identificar, por ejemplo, a un animalito luego de escuchar algunas cualidades o características implicaría hacer una síntesis, ¿no? Digamos que encuentras en un papelito algunas cualidades como animal de 4 patas, cubierto de pelo, que tiene bigotes, ¿no? Y además maulla, por ejemplo, ¿no? Entonces, al leer esas partes, se te viene a la mente gato, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estarías sintetizando, ¿no? Todas estas cualidades las sintetizas. Luego de analizar y de sintetizar determinados elementos de la realidad, podemos establecer en qué se parecen y en qué se diferencian con otros elementos. Eso mediante la operación del pensamiento denominada comparación, ¿ya? La comparación es la operación, ¿ya? Del pensamiento que nos permite establecer semejanzas y diferencias entre las cosas. Por ejemplo, ahí se observa en la imagen una comparación que se podría hacer entre un murciélago y entre un gato, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las semejanzas? ¿En qué se parece un murciélago a un gato? Entonces, puede ser una semejanza el hecho de que sean seres vivos, animales, vertebrados, por ejemplo, ¿no? Mamíferos. Pero así como tienen semejanzas, también tienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los murciélagos vuelan mientras los gatos no. Ya los gatos son domésticos, los murciélagos no. Entonces, ahí serían algunas diferencias que podemos encontrar al comparar. ¿Ya? Entonces, nosotros constantemente estamos comparando. Comparamos personas, comparamos situaciones, comparamos precios, comparamos productos, o sea, siempre estamos mentalmente haciendo uso de esta operación del pensamiento. ¿Ya? Y así vamos conociendo la realidad. Luego de analizar, sintetizar y comparar, podemos establecer, aislar o identificar
¿ya? Aquel rasgo o aquella cualidad esencial de algo. Y eso lo vamos a realizar gracias a la operación del pensamiento denominada abstracción, ¿ya? Cuando abstraemos, ¿ya? Separamos la cualidad fundamental, aquella característica que distingue, que diferencia y que hace único a determinado elemento de la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la cualidad esencial del perro? ¿Es así? Algo que hace que sea, de pronto ese animalito, ¿qué hace que el perro sea perro? ¿No? ¿Será el hecho de ser mamífero? No, no es así, porque hay otros elementos mamíferos que no son perros, entonces no es una cualidad esencial. Algo que caracteriza esencialmente al perro, ¿ya? Es que ladra, ¿no? Entonces, esa cualidad, ¿no? De ladrar que se ha identificado como esencial en un perrito, se ha establecido gracias a la abstracción, ¿ya? Otro ejemplo de abstracción se da, por ejemplo, cuando luego de leer determinado artículo en el periódico, luego de leer una obra literaria, luego de leer una novela, etcétera, o un cuento, logras extraer el mensaje, ¿no? Que quiere brindar el autor, por ejemplo. Eso sería su cualidad esencial, ¿no? Algo que lo distingue de los demás. ¿Ya? Ahora, finalmente, luego de establecer lo esencial, también podemos establecer dentro de un conjunto de elementos de la realidad cualidades que comparten en común. Y cuando encontramos una cualidad que está presente en varios elementos, ¿no? Que pueden ser de distintas especies, distintos géneros, distintas cualidades, hacemos uso de la generalización. La generalización es la operación del pensamiento por el cual se establece lo común entre todo un conjunto o universo de elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen en común un perro, un gato, un ratón, un oso, un murciélago, un delfín, por ejemplo? El hecho de que son mamíferos, ¿no? Entonces, encontrar una cualidad común, ¿ya? Entre varios elementos, ¿ya? De distintas especies, cualidades o características, vendría a ser producto de la generalización, ¿ya? Ahora, gracias a la abstracción y la generalización, ¿ya? Vamos a poder formar conceptos que son considerados como las unidades, ¿ya? Los elementos básicos del pensamiento. Ahora, los conceptos vienen a ser los productos de la forma o de la función del pensamiento más sencilla. El pensar, ¿ya? Como actividad mental posee tres formas o funciones, dentro de las cuales se encuentra el conceptuar, el juzgar y el razonar, ¿ya? Ahora, el conceptuar es el proceso por el cual vamos a formar conceptos, ¿ya? Que son ideas generales y abstractas que una vez formada prescinde de lo concreto. Entonces, los conceptos son el resultado de las operaciones mentales de abstracción y de generalización, que se van a expresar a través del lenguaje. Les había mencionado que el lenguaje es el medio por el cual se manifiestan o expresan los pensamientos y los productos de este, ¿no? De este proceso. Entonces, gracias al conceptuar vamos a formar conceptos que se realiza al abstraer y generalizar rasgos de un universo de elementos, ¿ya? Que se van a expresar a través de las palabras. Ahora, el concepto se puede expresar a través de una palabra o de varias palabras. Por ejemplo, ahí se menciona el concepto perro, concepto vertebrado, mamífero, gato, etcétera. ¿Ya? Pero también puede ser un concepto ciencias naturales, puede ser un concepto figuras geométricas, ¿no? Útiles escolares. Entonces, hay conceptos que se van a expresar en varias palabras también, ¿ya? Ahora, el hecho de que el concepto se exprese por medio de palabras no quiere decir que sean lo mismo, ¿ya? El concepto es la idea, el concepto es la representación mental, y la palabra es el medio, es la herramienta o el instrumento por el cual esa idea se expresa. Ahora, no toda palabra,
¿ya? Expresa conceptos. Por ejemplo, los artículos, los conectores, las conjunciones son consideradas palabras, pero que no expresan conceptos. ¿Ya? Para que se exprese un concepto, al mencionarse esa palabra, se tiene que venir a la mente del sujeto cualidades comunes y esenciales de los elementos, ¿no? Por ejemplo, si escucho la palabra perro, se me viene a la mente cualidades como animal, cuadrúpedo, mamífero, doméstico, que serían cualidades comunes, que ladra, ¿no? Que sería una cualidad esencial. Entonces, eso sería un concepto, un conjunto de cualidades que se representan por medio de una idea o de una categoría mental que se va a manifestar a través de las palabras como máxima expresión del lenguaje. Una vez que formamos conceptos, al establecer cualidades comunes y esenciales de las cosas, luego vamos a relacionar estos conceptos y vamos a elaborar juicios. Los juicios son considerados como la relación, ¿no?, de conceptos, ¿ya? Los juicios son los productos del juzgar, que es la forma un poquito más compleja, ¿ya?, de el pensar. Para formar un juicio tenemos que relacionar conceptos, pero no de forma arbitraria, sino de manera lógica, de manera coherente, emitiendo un mensaje, dando a conocer algo, ¿no? Ahora, los juicios son llamados también premisas, ¿ya? En la lógica formal, a los juicios suelen denominarles premisas. Ahora, estos juicios o premisas vienen a ser enunciados, ¿no? Donde se expresa una idea o donde se da a conocer determinado tipo de información. Estos juicios se caracterizan porque tienen valor veritativo, es decir, pueden ser verdaderos o falsos, y tienen valor aseverativo, es decir, afirman o niegan algo, ¿ya? Entonces, aquí ponemos como ejemplo la relación entre el concepto gato y concepto mamífero, afirmando que los gatos son mamíferos, ¿no? Entonces, ahí, según su valor aseverativo, ¿ya? Se está afirmando algo. Ahora, según su valor veritativo, sería verdadero, porque los gatos efectivamente forman parte de la categoría mamífero, ¿ya? Pero también hay algunos juicios que pueden ser falsos, ¿ya? Y donde donde se va a negar determinado tipo de información, ¿no? Un juicio también sería: los gatos no son mamíferos, ¿no? Entonces también sería un juicio, pero en ese caso sería un juicio falso, ¿ya? Entonces, los juicios deben de cumplir ciertos criterios para que se constituyan como tal, partiendo por tener sentido de la realidad, por tener coherencia lógica, por emitir un mensaje, también por tener un valor veritativo, ser verdadero o falso, y por tener valor aseverativo, por afirmar o negar algo. ¿Ya? Entonces, para formar juicios, ¿ya?, necesitamos cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de experiencias también, y no es tan sencillo, ¿no? Es mucho más fácil formar conceptos que formar juicios, por los criterios que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, una vez que formamos juicios, ahora vamos a poder razonar, que es considerada como la forma más compleja del pensar y que nos permite elaborar razonamientos. Los razonamientos vienen a ser las conclusiones obtenidas partiendo de juicios o premisas, ¿ya? Hay juicios que permiten extraer conclusiones partiendo de un juicio o de una premisa, a los que se les llaman inmediatos, y hay razonamientos que permiten extraer conclusiones partiendo de dos o más premisas, llamados mediatos, ¿ya? Ahora, pero también hay que tomar en cuenta que los razonamientos se pueden clasificar según la conclusión que se obtiene. Entonces, hay juicios cuya conclusión es necesaria y hay juicios cuya conclusión es probable. Los razonamientos cuya conclusión es necesaria se denominan deductivos y generalmente parten de una premisa general para llegar a una conclusión particular.
como en el ejemplo que se está mencionando ahí, ¿ya? Los gatos son mamíferos, los mamíferos son vertebrados. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los gatos son vertebrados. Entonces, eso es un razonamiento deductivo porque su conclusión es necesaria, su conclusión es segura y deriva de las mismas premisas. Pero hay también razonamientos inductivos, cuya conclusión es probable y por lo general va de una premisa particular a una conclusión general. Por ejemplo, diríamos que podría ser, ¿no?, un ejemplo de razonamiento inductivo. Los gatos son mamíferos, ¿no? Los perros son mamíferos. Los caballos son mamíferos. Digamos que las vacas son mamíferos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿ya? Todos los animales domésticos son mamíferos, ¿no? Sería una conclusión que podríamos extraer, pero esa conclusión no es segura, no es necesaria, sino es de carácter probable, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de un razonamiento inductivo, que va de casos particulares a conclusiones generales y de carácter probable, ¿no? Donde no se puede asegurar, no se puede afirmar. ¿Ya? Entonces, nuestro pensamiento va a ir siempre de lo más sencillo, del conceptuar, hasta lo más complejo que es el razonar, ¿no? Y gracias al razonar y a sus productos, que son los razonamientos, vamos a poder resolver problemas, vamos a poder tomar decisiones, porque una de las características importantes del pensamiento es que nos permite resolver problemas. Ahora, la resolución de problemas ya va a depender mucho de la forma como se aborde el problema. Ya nuestro pensamiento se puede clasificar de varias formas. Ya hay tipos de pensamiento y según su dirección, ya los pensamientos pueden ser convergente o divergente, según Joy Paul Guilford, y vertical o lateral, según Edward de Boon, ¿ya? El pensamiento se puede clasificar según su coherencia y según su dirección. Por su coherencia, el pensamiento puede ser lógico y no lógico, ¿no? Un pensamiento será lógico si se basa en principios y leyes que rigen la realidad objetiva, ¿no? Y será no lógico cuando se basa en creencias, en supersticiones, en prejuicios, ¿no? Entre otras cualidades, ¿ya? Entonces, un pensamiento lógico, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que si me pica mi mano izquierda, mi mano derecha, es porque he contraído de pronto una bacteria o un hongo, ¿no? Entonces, hay un pensamiento lógico ahí porque habría una relación causa-efecto, ¿no? La bacteria o el hongo genera comezón, ¿no? Ahora, pero en cambio, un pensamiento no lógico sería, me pica mi mano porque voy a recibir plata, por ejemplo, ¿no? Me pica mi mano izquierda, por ende voy a recibir plata. ¿Ya? Entonces, hay pensamientos que son lógicos, que se basan en leyes y principios, y hay pensamientos no lógicos que se basan en supersticiones, que se basan en prejuicios o en creencias, ¿ya? Ahora, por su dirección, el pensamiento se puede clasificar en pensamiento convergente y divergente según Guilford. Cuando decimos por su dirección, está referido a cómo busca solucionar un problema, ¿no? Cómo el pensamiento soluciona problemas. Entonces, el pensamiento convergente, según Guilford, es aquel que frente a un problema, el sujeto busca y presenta una solución convencional, una solución tradicional, ya conocida, ¿no? En cambio, el pensamiento divergente vendría a ser aquel que ante un problema busca y presenta múltiples soluciones originales, innovadoras, novedosas, ¿ya? Ahora, según Edward de Bono,
Los tipos de pensamiento serían vertical y lateral. El pensamiento vertical es aquel que se caracteriza por el análisis y por el razonamiento secuencial, paso a paso, ¿no? En cambio, el pensamiento lateral sería aquel que se caracteriza por ser libre, por ser asociativo y que permite llegar a una solución desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Por eso el pensamiento lateral es también denominado pensamiento creativo. ¿Ya? Entonces, esos vendrían a ser los tipos de pensamiento según la dirección en búsqueda de la solución de problemas, que es una de las características que tiene este proceso psicológico. ¿Ya? Ahora, luego del pensamiento, otro proceso psicológico superior, ¿no?, que vamos a estudiar el día de hoy, que es importante para poder ir conociendo la realidad, ¿ya?, es la imaginación, ¿ya? La imaginación es definida como un proceso cognitivo superior, porque es adquirido y también exclusivamente humano, que va a formar, que va a organizar y que va a reestructurar imágenes mentales, es decir, representaciones no verbales, de manera novedosa y original de objetos reales o tal vez de objetos ideales, ¿ya? Este proceso llamado imaginación se va a manifestar de dos formas, hay dos tipos, ¿ya? El primero de ellos vendría a ser la imaginación reproductora, ¿ya? La imaginación reproductora, que es aquella que nos permite elaborar imágenes sobre la base de algo previamente percibido, permitiendo la obtención de imágenes en base a la reproducción de hechos leídos, o sea, que hemos visto, que hemos oído, de pronto que hemos experimentado previamente, ¿ya? Un ejemplo de imaginación reproductora, como su nombre lo dice, volver a elaborar, reproducir, ¿ya? Vendría a ser imaginar detalles del Principito mientras narran la historia, ¿ya? Entonces, puede ser que otra persona vaya leyendo la historia o tú mismo, ¿no? Vayas leyendo esta obra, El Principito, y mientras vas leyendo, vas recreando en tu mente, vas elaborando imágenes de lo que se menciona en el texto, ¿no? Otro ejemplo de imaginación reproductora sería, digamos que cuando uno de tus amigos o algún familiar te cuenta la experiencia que tuvo hace algunos días atrás. Entonces, como tú no has estado con él, ya no sabes realmente lo que ha sucedido, pero mientras tu amigo te va contando, ¿no?, vas recreando en tu mente qué es lo que pudo haber sucedido, ¿no? Ya que no es la representación fiel de lo que sucedió, sino que es la reproducción en base a las descripciones verbales que te va brindando tu amigo. Ahora, el otro tipo de imaginación vendría a ser la imaginación creadora, ¿ya? Que ya es el tipo de imaginación por el cual se elaboran imágenes novedosas, sui generis, ¿no?, de un objeto o situación, que permite obtener imágenes originales elaboradas por primera vez, ¿ya? Un ejemplo de imaginación creadora se manifiesta cuando hace algunos años, por ejemplo, imaginar un teléfono portátil con el que se pueda hacer videollamadas era solo ideal. O sea, antes se creía, bueno, se imaginaba, ¿no?, que algún día sería posible hacer videollamadas, ¿no?, que en la realidad se ha elaborado, se ha concretizado, pero inicialmente formó parte de la imaginación creadora, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la actualidad, incluso el hecho de poder hacer uso de algunas aplicaciones, ¿no?, como se observa en la imagen, ¿no?, utilizando determinados elementos, en este caso el propio cuerpo, ¿no?, para hacer llamadas, etcétera, es considerado como parte de esa imaginación creadora, ¿ya? Ahora, la imaginación creadora es aquella que está directamente relacionada con una capacidad exclusivamente humana
que hace posible la elaboración, la creación, como su nombre lo dice, de elementos nuevos, originales, ¿no? Que no se han dado con anterioridad y que posibilitan solucionar también diversos problemas, ¿ya? Esa capacidad es conocida como la creatividad. ¿Ya? La creatividad es considerada como una capacidad, como una cualidad que se adquiere, se desarrolla exclusivamente humana, donde se producen ideas, ¿ya? Creatividad no es solamente elaborar algo concreto, también en la creatividad se expresa con la elaboración de ideas y de objetos novedosos y originales de importancia social para la solución de problemas, ¿ya? La creatividad, el sujeto no la desarrolla así por así, sino que siempre responde a la búsqueda de solución de ciertos problemas. Ahora, la creatividad se caracteriza por ser gradual, ¿no? Es decir, porque se va a ir dando de forma progresiva, se puede ir desarrollando en todo caso de forma progresiva y es un aspecto que debemos de resaltar también importante, ¿ya? De esta capacidad. Ahora, la creatividad es una de las características, ¿no?, que posee el ser humano, que permite diferenciarse de los demás seres vivos, ¿no? Diferenciarse de los demás animales y permite el desarrollo y el avance de la cultura, ¿no?, que es una cualidad que hay que tomar en cuenta. Ahora, dentro de las características de la persona creativa, ¿ya? Encontramos, por ejemplo, la fluidez de ideas, que se puede entender como la capacidad de producir en gran cantidad respecto a un determinado problema. Entonces, la persona creativa se caracteriza porque plantea, porque establece, porque elabora un conjunto de ideas que van a posibilitar la solución de ese problema. Por otro lado, también está la autonomía, ¿no?, que implica mantener la independencia en el juicio y en las acciones que va a llevar a cabo el sujeto, el no dejarse influenciar por otros, sino plantear justamente esa originalidad al momento de elaborar o de crear algo. También se menciona la flexibilidad, ¿no?, entendida como la capacidad para trasladar ideas de un contexto a otro con gran rapidez y poder así enfrentar y resolver problemas. Por ahí está la redefinición, también la tolerancia a la frustración, que sería un aspecto que hay que tomar en cuenta también, ¿no? La capacidad para continuar pese a los fracasos que puedan presentarse, entre otras cualidades, ¿ya? Ahora, tanto la imaginación como proceso psicológico, así como la creatividad, tienen como base biológica al hemisferio derecho, al hemisferio artístico, ¿no?, como se le denomina. Entonces, si hablamos de la estructura a nivel orgánica que posibilita la creación de imágenes novedosas y de productos novedosos que permitan solucionar problemas, ahí tendríamos que mencionar al hemisferio derecho. Ahí vemos en la imagen, por ejemplo, una manifestación clara de la creatividad, ya con la elaboración de un brazo mecánico para aquellas personas que de pronto han sufrido alguna mutilación o pérdida del brazo, por ejemplo, y que permitan que el sujeto pueda desempeñarse con normalidad, entre comillas, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes de la creatividad es que busca solucionar problemas, mejorar las condiciones de vida del sujeto y por ende desarrollar mucho más la cultura. Ahora, la creatividad ha sido estudiada por diversos teóricos, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, Irving Taylor, ¿ya? Digamos que un psicólogo abocado al estudio de cómo se va a ir manifestando la creatividad, ¿no?, en cada sujeto, y propone que hay 5 niveles, ¿no?, de la creatividad, ¿ya? Que van desde lo más simple hasta lo más complejo.
Dentro de estos niveles de creatividad, en un primer momento se encuentra la creatividad expresiva, por ejemplo, ¿no? Que se evidenciaría ¿ya? En la improvisación de un rapero o en el hecho de utilizar 2 latitas de leche o 2 vasos descartables y colocar un hilo entre ellos para poder comunicarse, ¿no? La creatividad expresiva se caracteriza por ser espontánea y porque no requiere de técnicas, ¿no? Sino que la creatividad expresiva está referida a la necesidad que tiene el sujeto de comunicarse con su entorno y de expresarse, básicamente, ¿no? Entonces, esa creatividad expresiva se evidenciaría en esos 2 casos. Por ejemplo, el caso de los niños que han creado su forma de comunicación, digamos así, con latitas, con vasos descartables, con un hilo, ¿ya? Y también se podría observar en la improvisación de un rapero. El segundo nivel de creatividad vendría a ser el nivel productivo, ¿no? O la creatividad productiva, donde ya se van a emplear técnicas y conocimientos orientadas a un propósito, ¿no? Entonces, aquí ya se van a utilizar ciertos conocimientos, ciertas estrategias, ciertas técnicas para poder elaborar algo novedoso, ¿no? Algo productivo. Entonces, por ejemplo, podríamos mencionar, ¿no? Ya el nivel productivo de la creatividad con la, digamos, con la creación de un teléfono, ¿no? Para poder comunicarse. Ya que antes de la existencia del teléfono, la comunicación se da mediante cartas, por ejemplo, y el tiempo, ¿no? de comunicación era muy amplio, muy extenso. Entonces surgió la necesidad de una comunicación mucho más rápida, y es por eso que se creó el teléfono, ¿no? Ahora, otro ejemplo de creatividad productiva sería de pronto el comportamiento con las conductas que mostró María Baseli, pensó que era momento de que las personas dejaran de morir trágicamente en accidentes marítimos e inventó las balsas salvavidas, por ejemplo, ¿no? O sea, en el año 1882, si mal no recuerdo, ya María inventó estas balsas salvavidas porque había muchas personas que morían en el mar, ¿no? Entonces, ahí surge ya la necesidad de la aplicación de técnicas como mediciones, de pronto utilizar algunos instrumentos o elementos que floten, ¿no? Y que no se hundan, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí se necesita más conocimientos y más técnicas. Ahora, un tercer nivel vendría a ser el nivel inventivo, que es aquel en el que se logran inventos válidos para un área de la cultura en particular, para un área específica, ¿no? En este caso, el nivel inventivo se daría con la creación de los celulares o de los teléfonos móviles, ¿ya? Que responde también a una necesidad, o sea, con la existencia del teléfono, el sujeto tenía que estar en su casa o en algún teléfono público para recién poder comunicarse, ¿no? Pero surgió la necesidad de comunicarse con el individuo en el lugar en el cual se encuentra. Entonces, por eso se crearon estos teléfonos móviles. Otro ejemplo de creatividad inventiva se daría con Gertrudis Bill Helio, ¿no? A quien se le debe el primer tratamiento contra la leucemia, ¿no? El descubrimiento de medicamentos para tratar la malaria, la gota, la meningitis, entre otras enfermedades, y que en 1988 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿Ya? Entonces, acá dice que se logra inventos válidos para un área de la cultura, en este caso para el área de salud, ¿no? Para tratar determinado tipo de enfermedades, ¿ya? El cuarto nivel vendría a ser el nivel innovador, donde se requiere conocimientos profundos del tema y va a impactar en varios campos de la cultura, ¿ya? No solamente en un área en particular, sino en varias áreas. ¿Ya? Tal es el caso de los videojuegos o por ahí, ¿no? Los celulares con determinados aplicativos, ¿no? Ya no solo para comunicarse o para enviar mensajes, sino
Ya los celulares en la actualidad tienen la posibilidad de grabar videos, tienen la posibilidad de hacer videollamadas incluso, las de reproducir música, la de tomar fotos, la de descargar información, ¿no? Entonces, eso evidenciaría ya la creatividad innovadora, ¿no? Ir mejorando, ir superando lo que se va creando progresivamente. La invención de la imprenta también sería considerada una manifestación de la creatividad innovadora, ¿no? Que benefició ya a las personas en distintos ámbitos, ¿no? En el hecho de preservar y conservar información, ya por mucho más tiempo, que no se pierda, porque antes la cultura, digamos que se transmitía a nivel verbal, pero con la invención de la imprenta ya fueron sistematizándose, ¿no? Los conocimientos y la información que se iban adquiriendo. Y finalmente está el nivel más complejo de creatividad, el más elevado, el que corresponde propiamente a los genios, ¿no? Donde se van a crear nuevos principios y parámetros. Es el nivel de mayor complejidad. Ya en este caso se menciona, por ejemplo, el Internet, ¿no? Que ha revolucionado muchos mercados, industrias, la economía, la sociedad en su conjunto, y también la forma de cómo nos comunicamos y nos relacionamos, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser los niveles de creatividad que se mencionan, porque vino una pregunta de examen de admisión, ¿ya? Que voy a mostrarles a continuación, hace algunos años atrás. En esa pregunta te mencionaba, ¿no? Que identifiques a la creatividad innovadora. ¿Ya? Te daban 5 alternativas en las cuales se describían determinado nivel de creatividad y tenías que identificar a la creatividad innovadora. Entonces, cuando te dice actúa con un propósito, posee mayor contenido informativo, ya eso estaría asociado probablemente con la creatividad productiva. Ya aquella que se apoya en las actividades libres y espontáneas sería la creatividad expresiva. Aquella que refleja una comprensión profunda del campo problemático, esa sí es la creatividad innovadora. El nivel de mayor complejidad y que plantea nuevos parámetros sería la emergente, y el que logra inventos por el desarrollo de una gran flexibilidad sería el inventivo, ¿no? Entonces, esa fue una pregunta de examen de admisión, por eso es que lo estamos planteando para que si en caso se presentara algún ejemplo o nuevamente un problema similar a este, podamos tener los recursos para poder resolverlos, ¿ya? Entonces, hasta aquí, chicos, nos quedaríamos con respecto al repaso, ¿ya? De estos procesos psicológicos cognitivos llamados pensamiento e imaginación y de la creatividad, ¿ya? Muchas gracias por la atención prestada y ahora pasaríamos a la resolución de la práctica dirigida, ¿ya? Entonces, nos reencontramos en una próxima clase para poder seguir recordando los diversos contenidos que involucran a la ciencia psicológica. Bueno, chicos, luego de haber recordado al pensamiento, la imaginación y la creatividad, ahora pasaríamos a la resolución de la práctica dirigida, que corresponde a la semana número 3, y de los cuales en la primera pregunta nos dice que un lingüista, luego de una gran reflexión, concluye que cuando piensa una persona es como si se hablara mentalmente empleando palabras de su propio idioma. Del caso mencionado indique lo correcto, ¿no? Entonces, el primer enunciado sostiene que el pensamiento es un proceso independiente de la sociedad, es decir, que el pensamiento no requiere de la sociedad. Y ese enunciado sería incorrecto, ya que el pensamiento como proceso psíquico superior ya es el resultado de la socialización que involucra esta relación sujeto-sociedad que hace posible que el sujeto pueda ir representándose simbólicamente en la realidad y por ende el pensamiento es un proceso que depende, ¿no?, de la interacción con la sociedad. Ahora, la alternativa 2 dice el razonamiento propio del pensamiento requiere de lenguaje.
Ese enunciado sí sería correcto, ya que el lenguaje es el medio por el cual se va a expresar los diversos productos del pensar, ¿no? Dentro de los cuales está el razonamiento. Y el lenguaje es una facultad que resulta ser la base del pensamiento. Bueno, hay algunos autores que sostienen que efectivamente el pensamiento se desarrolla sobre la base del lenguaje, ¿no? Que primero adquirimos el lenguaje y luego el pensamiento. Además de que el pensamiento tiende como unidad mínima al concepto, ¿no? Que es aquella idea que se expresa por medio de palabras que son que es la máxima expresión del lenguaje. Por ende, en la pregunta número 1, la clave sería barco, ¿ya? La 2 y la 3. Ahora pasamos a la pregunta número 2. José, al realizar un trabajo de investigación, primero lee varios libros, separándolos por capítulos, luego establece las semejanzas y diferencias que hay entre diferentes autores y finalmente saca resúmenes. Desde el enunciado anterior, establezca la secuencia correcta de las operaciones del pensamiento realizadas. Entonces, si nos dice que primero lee varios libros separándolos por capítulos, entonces probablemente está utilizando el análisis, ¿no? La operación por la cual dividimos, descomponemos o separamos un todo en sus partes. Luego, cuando dice establece semejanzas y diferencias, está llevando a cabo la comparación, ¿ya? Y finalmente, cuando saca resúmenes, estaría reuniendo, reintegrando las partes más importantes que ha analizado, que vendría a ser la síntesis. Por ende, en la pregunta número 2, la clave sería ENAN, ¿no? Análisis, comparación y síntesis respectivamente. En la pregunta número 3, dice, determine la verdad y la falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera alternativa, a diferencia del análisis, en la síntesis se condensa información, eso es correcto. Recuerda que el análisis es ir del todo a las partes y la síntesis es ir de las partes al todo. Por ende, ya en la síntesis se integra, se condensa, se reestructura las partes que se han analizado. El concepto es la unidad principal del pensamiento y es simbólico. Ese enunciado también es verdadero, ya que el concepto es aquella idea general o categoría mental que permite, digamos que expresar cualidades comunes y esenciales de las cosas y que se expresan por medio de las palabras, que son la máxima expresión del lenguaje, ¿ya? Ahora, el conceptuar, juzgar y razonar son operaciones del pensamiento. Eso sería incorrecto, falso, ya que el conceptuar, juzgar y razonar son funciones o formas del pensamiento, ¿ya? Que se inicia con el conceptuar y culmina con el razonar, de lo simple a lo complejo. Y la abstracción es una operación del razonar. Bueno, la abstracción es una operación del pensamiento que tiene como función o como forma el razonar, entonces podríamos considerarlo como parte, ¿no?, de esta actividad, ¿ya? Por medio de la abstracción podemos de pronto formar conceptos junto con la generalización. La abstracción y la generalización permiten formar conceptos. Luego, al relacionar estos conceptos, se elaboran los juicios y al relacionar estos juicios obtenemos razonamientos, que son los productos del razonar. De ahí que podríamos considerar que es verdadero. Ya, por ende, la clave sería casa, entonces. Pasamos a la pregunta número 4. Elija la respuesta correcta respecto al proceso denominado imaginación, ¿ya? O sea, ¿qué es la imaginación? Se refiere al proceso receptivo e interpretativo de los objetos de la realidad. No, eso estaría más vinculado tal vez con la percepción, ¿no? Es toda creación mental figurativa con nuestra propia cuota de originalidad. Ya podría ser creación mental figurativa con cierta cuota de originalidad. Consiste en la actualización de sucesos pasados mediante la evocación, ¿no? Bueno, eso sería memoria.
es la sola captación de eventos, estímulos y objetos carentes de significado. Eso podría ser sensación. E implica la representación abstracta y generalizada de objetos del mundo, eso sería pensamiento. Por ende, la B sería la alternativa que más se vincula a la imaginación. ¿Ya? Es toda creación mental figurativa con nuestra propia cuota de originalidad. En la pregunta número 5, dice, la capacidad humana por el cual organizamos nuestra actividad psíquica para producir objetos novedosos, originales y útiles sería la creatividad. ¿Es así? ¿Ya? La capacidad humana para producir ideas y objetos novedosos y originales de importancia social para solución de problemas sería la creatividad. Que no solamente es elaborar productos concretos, sino también pueden ser ideas, ¿no? Ya, por ende, aquí hablamos de una teoría, por ejemplo, la teoría de la relatividad sería una expresión de la creatividad. Y en la pregunta 6 dice, según los niveles de la creatividad de Taylor, es el nivel que se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas de expresar sentimientos, por ejemplo, los dibujos de los niños que sirven de comunicación consigo mismo y con el ambiente. ¿A qué se estaría refiriendo esto, no? ¿A qué nivel pertenecería los dibujos de los niños, ¿no? ¿Será al nivel expresivo, productivo, inventivo, innovador o emergente? Bueno, estaría vinculado con el primer nivel, ¿no? El nivel espontáneo, más básico, más simple, ¿ya? Que se relaciona justamente con el descubrimiento de nuevas formas de expresar sentimientos, como el dibujo de los niños. Aquí está la descripción de los demás niveles, ¿ya? Pero la alternativa correcta sería avio, ¿ya? El nivel expresivo, es el que se manifiesta según el enunciado. Entonces terminaríamos ya agradeciéndoles por haber resuelto la práctica dirigida, chicos, y espero que tus claves hayan coincidido, ¿no? Con el solucionario. Ya, cuídense mucho, será hasta una próxima oportunidad.